¿por qué no nos casamos por la iglesia? Fue la pregunta que muchos de ustedes nos hicieron. Hace un mes pudimos realizar nuestro gran sueño, que fue casarnos. Y lo hicimos con una fiesta maravillosa, con toda la familia, amigos, y lo pasamos súper. Y en octubre del año pasado formalizamos nuestro casamiento por el civil en Estonia, por los documentos. Y luego tuvimos la fiesta en Buenos Aires. Pero ninguna de esas dos ceremonias fue religiosa. ¿Pero por qué fue así? Eso lo queremos contarles hoy. Para que entiendan mucho mejor nuestra decisión, por qué nos casamos así, les quiero contar un poco de mi historia hoy. Siento que es algo que nunca he hecho profundamente. Para quienes no me conocen, yo soy de Estonia, nací ahí. Es un país en el noreste de Europa con solo 1.300.000 habitantes. Pero solo 900.000 y pico somos los que nacimos con la lengua materna estonia, entonces somos muy poquitos en este mundo. Antiguamente, nuestros ancestros, si vamos mucho más atrás en la historia, eran considerados paganos. Creían en la naturaleza y que todos los elementos naturales tenían espíritus. Por ejemplo, podía ser una piedra, un río, un pantano, árbol, lo que se puede imaginar. Y esos lugares eran muy sagrados para ellos. Y durante el año, como hay varios ciclos naturales, ellos celebraban la cosecha, la caza, también hacían ofrendas con alimentos o animales para honrar a sus espíritus. Pero mucho tiempo después, ¿qué pasó? En el siglo XIII llegaron unos guerreros cristianos a toda la región báltica, que es Estonia, Letonia, Lituania, con la intención de convertir a todos esos pueblos a católicos. Y lo hacían con la fuerza, imponiendo su cultura, su religión, construyendo iglesias, castillos. Y durante varios siglos eso iba pasando, hasta que en el siglo XVI la Reforma Protestante llevó a que la Iglesia Evangélica Luterana se convirtiera en la principal denominación religiosa del país. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, 80% de la población era protestante, en gran parte luterana. Pero ahora, ¿por qué todos en el mundo dicen que Estonia es uno de los países menos creyentes en el mundo? ¿Qué pasó? Pasó que después de la Segunda Guerra Mundial vino una época muy difícil para nosotros, los estonios, y fue que la Unión Soviética había tomado nuestro país. Desde el año 1944 hasta 1991 estuvimos bajo el régimen de la Unión Soviética. Y cuando ellos nos invadieron, decidieron poner en todos los países que pertenecieron a la Gran Unión Soviética sus propias reglas sobre la religión. Pero ¿cuáles eran esas reglas? La verdad que había muchísimas. Por ejemplo, cerraron las iglesias, no se podía ir a la iglesia, a la misa, perseguían a los líderes religiosos, se confiscaron propiedades religiosas y también en las escuelas hacían propaganda antirreligiosa. Y no solo en la escuela, también en los medios de televisión, radio, de comunicación. Mi mamá siempre me contaba que era prohibido que los estudiantes iban a la iglesia, por ejemplo, porque si tu profesor te veía yendo a la iglesia, te denunciaban. Entonces, lo tenías que hacer muy escondido para que nadie sepa que ibas a la iglesia. A todas las personas que sí querían practicar una religión, que pensaron diferente del régimen, fueron deportados lamentablemente hasta Siberia, donde hacían trabajos forzados y muchos de ellos hasta murieron. O simplemente ya en el país de origen fueron ejecutados. Pero a pesar de la represión, había parte de la población que seguía practicando la religión, pero en secreto. Y cuando el país se independizó en 1991, volvió la libertad de expresión y poder practicar cualquier religión que uno quiera. Mis padres nacieron bajo el régimen de la Unión Soviética, así que las generaciones que están hoy en día vivos tuvieron un gran impacto de esos largos 50 años que fue la Unión Soviética. Hoy en día la realidad de los estonios es que muchos crecieron sin una educación religiosa, ya que durante todos esos 50 años se fue perdiendo eso y pasándose a las próximas generaciones. Yo nací en 2001, yo siempre me acuerdo que en la escuela yo no tuve educación religiosa, por ejemplo,
no existen clases así. En las clases de historia y en idioma estonio, siempre lo que sí me acuerdo fue mucho énfasis en la época de nuestros ancestros, de la naturaleza, de los sitios sagrados, porque recuerdo tantas veces que con la excursión en la escuela fuimos con los alumnos a, por ejemplo, a visitar una piedra que tenía como unos pequeños hoyos. Era una piedra que lo usaban para hacer ofrendas, pero por tanto dejar tal vez monedas antiguos o ofrendas se iban haciendo hoyos en la piedra. Y tantos sitios por mi pueblo y sus alrededores son muy significativos para nuestros ancestros, y también siempre hablaban de la importancia de cuidar la naturaleza, respetarlo, que es lo más sagrado que tenemos, es lo que nos da la vida, el oxígeno, es todo, el ciclo de la vida. Pero ahora, después de todo lo que les conté, ¿cuál es mi creencia? Y yo la verdad siento una conexión muy fuerte con mis ancestros, ya que por la forma que me criaron, que me educaron, fue siempre a través de la conexión con la naturaleza. Y yo creo que todo, puede ser un árbol, una piedra, el ser humano, el animal, siento que todo tiene energía, que esto se transmite. También creo en la energía de las personas, sea bueno o malo, lo que uno da, lo recibe. Entonces, si la naturaleza es mi creencia, ahora sí llegó la hora de decir por qué nos casamos, cómo nos casamos. Bueno, en mi caso, yo sí realmente fui bautizado en la Iglesia Católica, pasé la primera comunión, pasé la confirmación. Todo esto fue en la misma iglesia de mi pueblo, en Humberto Primo, Argentina, pueblo donde me crié y viví hasta los 14 años de mi vida. Y después, bueno, conocí a Lisana. Ella realmente tiene creencias diferentes de las mías. Yo creo en Dios. No voy a la misa, pero sí, siempre que tengo la oportunidad y paso delante de una iglesia, me gusta parar, entrar y agradecer por todo lo que Dios me dio y la vida nos da de bueno. Yo siento que llevo a Dios dentro de mí y que me protege. Y siempre le agradezco por cada paso, cada cosa que hacemos en la vida con Lisana, hasta por ejemplo a la hora de agarrar un avión. Pero a la hora de casarnos, nosotros tenemos hasta el día de hoy, diferentes creencias. Eso nunca fue un impedimento para nuestra relación, ni tampoco un problema. Y llegamos a la conclusión que lo más lindo para los dos y para que todos estemos felices sea casarnos en el civil y después hacer una fiesta con toda la familia y amigos. Si hubiéramos decidido hacerlo en una iglesia con un padre, también hubiéramos estado muy felices. Pero llegamos a la decisión que lo que mejor sería para todos era casarnos de esta forma. Por eso lo hicimos como lo hicimos. Nosotros tal vez podamos tener, sí, diferencias en nuestras creencias, pero así todos nos amamos, nos respetamos y no nos imponemos lo que cada uno cree al otro, sino que cada uno vive feliz de la forma que es y vivimos juntos. Bueno, para finalizar, creemos que para nosotros lo más importante fue habernos casado, que seamos hoy un matrimonio. Celebrar un momento tan hermoso, el amor. Que nos amemos tanto. Yo aprender de ella sus creencias me ayudó a ver el mundo de otra forma, me abrió la cabeza, me hizo respetar otras culturas y entender que no todos somos iguales. También después de viajar tanto, uno realmente ve que las personas son diferentes, pero al final lo importante es respetar siempre al otro y entender que no importa que seamos diferentes, por dentro somos todos un ser humano y igual se puede vivir en armonía, como es el ejemplo nuestro. Nos respetamos, nos entendemos y aprendemos del uno al otro, pero asimismo nos amamos muy fuertemente. Porque el amor es lo más importante que existe en la vida de un ser humano, y tener fe en algo y creer nos ayuda a seguir adelante, a conectarnos con las personas y a ser más humanos entre todos, porque yo creo que hoy el mundo necesita de gente humana que se conecte uno al otro y se ayuden. Por acá nos vamos, gracias por ver el video, un beso grande y hasta el próximo episodio. Chao.